Vamos a iniciar esta serie en los segundos cultos. Vamos a tener un mensaje introductorio a lo que es el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo los versículos 1 a 7 del capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos esta tarde que nos guíes en el inicio de esta nueva serie, que nos guíes en aprender mucho de este libro, de esta epístola, Señor, que es tan amplia en doctrina, que tiene tanto y nos dice tanto. Señor, por favor, ayúdanos a tener mentes y corazones dispuestos, y a mí ayúdame a predicar fiel a tu palabra siempre. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, creo que uno de los libros más famosos en la Biblia, Romanos. A mi parecer también la carta más famosa de Pablo, y no por nada, es una carta repleta de doctrina. Primero vamos a ver un poco de cómo probablemente se formó esta iglesia a la que se le está hablando aquí. Probablemente los romanos que se mencionan en Hechos, Hechos 2, 10 a 11, si quieren acompañarme. Hechos, libro de Hechos, capítulo 2, versículos 10 a 11. En el contexto de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vamos a empezar mejor desde el versículo 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muchos estudiosos dicen que probablemente estos romanos que estaban aquí son los que llevaron las primeras buenas nuevas a Roma. No lo sabemos con certeza, pero sabemos que el evangelio había llegado ahí y que se había formado una iglesia, no de parte de los apóstoles, porque hasta ese momento no habían visitado todavía Roma, Pablo tampoco. Pero es una carta muy poderosa, muy completa en todos sus sentidos, en todos los sentidos doctrinales. Es una declaración de todo lo que es el evangelio. Como anécdota, mi abuelita me ha platicado que cuando han venido pastores de otros países, de Estados Unidos, de República Dominicana, y ella se ha acercado a ellos y les ha dicho: pastor, ¿qué me recomiendas para mi lectura de la Biblia? Y el 90% han dicho Romanos. En lo personal creo también que además de los evangelios es una muy buena opción para empezar a leer la Biblia.
podemos encontrar todo tipo de temas doctrinales perfectamente explicados, claros, que nos acercan un poco más al conocimiento pleno de lo que es la palabra. Por ejemplo, Lutero, Agustín, John Wesley llegaron a tener seguridad de su salvación en su lectura de Romanos o escuchando predicaciones de este libro, de esta epístola. Los reformadores consideraban Romanos la clave para entender todo el mensaje de Dios. Y lo creo así porque en Romanos podemos encontrar una variedad de temas, pero quiero que pensemos, y así se llama el sermón, el mensaje: Cristo es la clave, Jesucristo es la clave. Y cada uno de los temas que podamos encontrar en Romanos, podemos hallar a Cristo. Si les preguntara a ustedes cuál es el tema de toda la Biblia, ¿qué responderían? Probablemente la redención, el plan de redención de Dios para con su pueblo por medio de Jesucristo. Y es que si quitamos a Cristo de la ecuación, no tenemos absolutamente nada. Si quitamos a Cristo de la Biblia, se vuelve inválida completamente. Sin Cristo no podemos predicar nada de esto, porque nada tiene sentido sin su salvación. Nada de lo que Dios hizo, hace y hará tiene sentido si Cristo no estuviera. En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios, todos los símbolos del Antiguo Testamento, todos a lo que los sacrificios apuntaban. Absolutamente todo Cristo lo cumple. En Cristo vemos la luz. Podemos ver temas como el pecado, la ley, el juicio o el destino del ser humano. Todas esas partes son el principal o con lo que se abre cuando intentamos evangelizar. Primero tenemos que exponer el problema. En Romanos encontramos explicaciones claras de cada uno de esos puntos. De qué es el pecado, qué es la ley, el juicio y cuál es el destino final para los hombres que no se arrepienten. Podemos explicarle a las personas a partir de Romanos su corrupción total. Podemos explicarles que necesitan a Cristo porque no pueden cumplir la ley. Podemos explicarles que Dios es justo y requiere un juicio por cada uno de esos pecados. Y también que el castigo, si no hay una paga por esos pecados, es la muerte eterna. Podemos ver la fe, las obras, la gracia. Fe que tenemos que tener en Cristo Jesús. No hay otra manera. Obras, nosotros no las podemos hacer. Entonces, ¿quién sí? Cristo. Gracia. Dios nos da su gracia de salvarnos porque no lo merecemos, a través de la obra de Cristo. Encontramos temas como la justificación. ¿La justificación a través de quién? De Cristo. Encontramos al Espíritu Santo obrando en la santificación. Y encontramos también la elección. Podemos ver a la Trinidad obrando. Nuestro Padre eligiendo, Cristo haciendo la obra de redención y el Espíritu Santo trabajando en nuestra santificación. Ese es el plan de salvación. Podemos predicar de Romanos el Evangelio de una manera sencilla y clara. Al mismo tiempo, es uno de los libros más estudiados, porque su contenido prácticamente podríamos decir que es infinito en cuanto a su peso, en cuanto a lo que conlleva para nuestras vidas cristianas, en cuanto a lo que conlleva para lo que Dios ha hecho por nosotros. Vemos claramente la obra
de la Trinidad. También podemos leer claramente acerca de la esperanza del cristiano, de la naturaleza y la vida de la iglesia y el propósito de Dios para con nosotros, tanto judíos como gentiles. La naturaleza también y el propósito de la libertad cristiana, que muchas veces es malentendida como libertinaje. Aquí vemos que tenemos libertad para hacer el bien, libertad para seguir a Cristo a causa de su salvación. Podemos ver también el significado y los mensajes del Antiguo Testamento ahora con muchísima luz. Vamos a ver a lo largo de la serie muchas citas, muchas menciones al Antiguo Testamento. Vamos a ver sus cumplimientos. Y también las obligaciones del cristiano. A mí siempre me ha gustado ver a Romanos en un todo como algo así, como un éxodo. ¿Por qué? Porque en Éxodo, primero Dios libera a su pueblo, los saca, los rescata, y después, cuando les va a dar la ley, les dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y comienza a dar la ley. Es decir, no necesitan obedecerme primero para que yo sea su Dios. Yo soy su Dios y por eso me van a obedecer. En Romanos vemos una división un poco parecida en los capítulos. En los primeros vemos a Pablo explicando todas estas verdades acerca del pecado, acerca de la justificación, acerca de la salvación. Y después cambia el switch y ahora es: ustedes hagan esto, puesto que recibieron esto, puesto que yo soy su Dios y les salvé, vivan así. Y tenemos una luz bastante clara de cómo debemos vivir como cristianos, pero sustentada en que Él es nuestro Dios primero. Nosotros no llegamos con nuestras obras y le decimos: ahí están, sé mi Dios. Él nos ama primero y después podemos servirle, obedecerle y amarle. Entonces, de todo esto, de todos estos temas, ¿cuál es la clave? Cristo, así como lo es de toda la Biblia. Es nuestro personaje principal, el que hace toda la obra por el cual se puede cumplir el propósito principal, que es la salvación y la redención del pueblo de Dios. Calvino dijo en su dedicatoria de su comentario del libro de Romanos que cualquiera puede comprender que esa, o sea, la carta de Romanos, es la puerta de acceso a la comprensión de toda la Escritura. Entonces, creo que vale mucho la pena estudiar a profundidad cada una de las partes de este libro. Yo sé que a veces vamos a estar escuchando verdades que tal vez tenemos memorizadas, versículos que tal vez nos han enseñado desde niños, pero creo que no hay nada más importante que tener claro cuál es el tema de la Escritura y cómo podemos aprender más de ello. Es como si nos dieran un código para interpretar todo el resto de la Biblia. Es una carta muy poderosa. Nos explica la justicia que nos falta. Nos explica quién nos da esa justicia. Y también que Dios está complacido en esa obra, en dárnosla. Dios lo hizo con amor, no lo hizo con pesar. Cristo lo hizo con amor. A pesar de que podemos ver en su humanidad ese miedo, ese: Padre, por favor, si puedes, haz que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad, Señor. ¿Por qué que sea su voluntad? Porque Cristo sabía, y nosotros debemos de saber, que su voluntad siempre es la mejor, aunque nosotros suframos. Entonces tenemos a Cristo como la clave en esta carta de evangelio puro. Podemos ver algo muy importante, que es las dos naturalezas de Cristo. Si me acompañan
a Romanos capítulo 9. Versículo 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Creo que la escritura no podía ser más clara. Y aquí tenemos una defensa cuando se duda de la deidad de Cristo. Pero también era un hombre, era completamente hombre, y lo podemos ver al principio de la carta, en el capítulo 1, lo que ya leímos, versículos 3 y 4 del capítulo 1 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos. Entonces tenemos en esta clave de lo que es el Evangelio, tenemos a nuestro Salvador, quien era completamente Dios, lo cual le permitía poder cumplir la ley perfectamente. Recordamos lo que hemos visto en las clases, su nacimiento virginal para evitar que se traspasara la naturaleza pecaminosa que se transmite por medio del hombre, pero era hombre. Y también vemos su divinidad, por lo cual también podía cumplir la ley, podía obedecer perfectamente a Dios y darnos esa salvación. También en Romanos podemos ver que murió y resucitó por su pueblo. Si me acompañan al capítulo 4, y el versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió por nuestras transgresiones, pero no se quedó en la tumba. Cristo resucitó para nuestra justificación, y nosotros, si confiamos en Él, también resucitamos y resucitaremos con Él. Por su obra somos salvos, y el Espíritu mora en cada creyente. Me acompañan al capítulo 8. Y el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, en Romanos vemos la naturaleza, las dos naturalezas de Cristo que permiten esa obra de salvación. Vemos su muerte y su resurrección, que hacen posible que seamos salvos y que ese Espíritu habite en nosotros. Es todo el Evangelio. Y después, lo que sigue, los frutos. El ejemplo de Cristo es el que nos moldea. Si me acompañan al capítulo 15. Y vamos a leer versículos 1 a 7. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Tenemos instrucciones claras para nuestra vida, pero no solo instrucciones, sino instrucciones basadas en el ejemplo
de Cristo. El ejemplo de Cristo es el que nos va a moldear. Finalmente también tenemos la esperanza de la perfección, de esa santificación que va a ser progresiva. Si me acompañan al capítulo 8 y el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos esa seguridad y esa confianza de que el que empezó la obra, la va a terminar. Finalmente regresamos a nuestro texto, Romanos 1, versículo 1. Vemos en esta introducción de Pablo, en el versículo 1, que primero que nada deja claro, y que él tiene claro, a quién sirve y cuál es su propósito. El primer versículo nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo tenía claro quién era su Señor, a quién estaba sirviendo y qué es lo que tenía que hacer. Escribe una carta inspirada, maravillosa, llena de doctrina y llena de maravillas, pero desde el principio deja claro que todo es por Jesucristo, porque es su Señor y porque tiene claro su propósito, que es el evangelio de Dios. Pablo realmente no le interesaba para nada la fama, para nada ser reconocido, para nada, sino que avanzara el reino de Dios, ese evangelio, cumplir su misión como apóstol para la gloria de Jesucristo. Era apartado para predicar y enseñar este evangelio. El evangelio debe aplicar para nosotros y también para lo que enseñamos, como lo hace Pablo aquí en esta carta. Reconoce a su Salvador en su vida y en lo que enseña. Debe haber siempre esa congruencia. Si Cristo está en mi vida y es el que está dirigiendo mi vida, voy a enseñar de esa manera. Y aquí podemos ver a Pablo haciendo ese despliegue de doctrina de lo que creía, como podemos ver también que lo vivía, en lo que podemos leer de él en la Biblia. En el versículo 2 vemos que en Cristo está el cumplimiento de las promesas. El versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, si queremos una clave para entender el Antiguo Testamento, aquí en el versículo 2 lo tenemos. Nada del Antiguo Testamento hubiera tenido sentido si no fuera el propósito de que Cristo llegara al mundo. Todos esos símbolos, todos esos sacrificios, todos esos imágenes, todo el altar, todo el templo, todos los simbolismos, era apuntando a Cristo. Era apuntando a Cristo. Tenemos esa clave para interpretar todo lo que el Antiguo Testamento nos dice. Cada historia, cada personaje, cada vez que Dios, como vimos en la mañana, era fiel, proveía, estaba con su pueblo, los salvaba, los sacaba, todo tenía un propósito y era que Cristo llegara. Porque Cristo era el que iba a redimir a su pueblo y le iba a salvar. En el versículo 3 vemos que el evangelio es acerca de Jesús, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vemos una vez más que era hijo de Dios mismo, pero también hombre del linaje de David. Versículo 4 refuerza al 3, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad para la resurrección de entre los muertos. En el versículo 5 vemos que Pablo ve a Cristo como el autor de todo.
Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo ve que Cristo es el autor de todo, por medio de quien todo llega. Y eso lo va a explicar a mucho detalle a lo largo de toda la carta. Pero él reconoce eso y reconoce también la parte que es tan importante, la obediencia, que como veíamos en la escuela dominical es un resultado y también una evidencia de la verdadera salvación. En el versículo 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces el llamado obviamente también es para nosotros y veremos eso en el desarrollo del libro. Es decir, Pablo estaba aquí enseñando, diciendo, dando esta cátedra doctrinal, pero eso no significa que sea algo reservado para él como apóstol o los apóstoles. Es algo que nosotros también podemos hacer y debemos hacer, como a través del evangelismo. Y esta carta nos va a ayudar mucho también a entender la mejor manera para poder evangelizar, mostrando el problema y la solución. Entonces es una carta bastante completa, que puede resumir toda la Biblia en estos capítulos, y podemos verlo aún más resumido si queremos decir un versículo clave para todo esto. Yo sé que lo saben, Romanos 8, 28 a 30. ¿Sí me acompañan? Romanos 8, versículos 28 a 30. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es un versículo famosísimo, que muchas veces también se usa fuera de su contexto. Pero en estos versículos podemos encontrar el resumen de todo lo que Dios nos quiere enseñar en la Biblia. Tenemos su elección. Cuando dice que nos conoció, obviamente habla de esa relación, de ese amor, porque pues Dios conoce a todos. Pero habla de eso, algo más íntimo con su pueblo. Y posteriormente toda la obra de redención, paso a paso. Y como les decía en la mañana, sin posibilidad de que nuestro Señor nos suelte de la mano. Entonces tenemos esa certeza. Entonces vamos a iniciar, primero Dios, en 15 días el estudio de esta carta. Esa fue la introducción al libro, a la carta. Y espero que estén todos animados, así como yo estoy por predicarlo, que estén animados para poder aprender, aunque yo sé que todos lo han leído y yo sé que han sido muy bendecidos en sus lecturas de Romanos, pero como les dije, nunca va a estar de más volver a esto, porque es lo esencial y es de donde podemos aprender demasiado para poder interpretar todo el resto de la Biblia. Entonces, que Dios nos guíe en el estudio de este libro y nos anime para aprender más de él. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, te damos muchas gracias por este día, por este bello día de reposo donde nos permites iniciar, Señor, este estudio, nos permites ver esta introducción, ver algunos de los temas, ver a grandes rasgos lo que es esta carta, Señor, este precioso recopilatorio doctrinal, Señor. Te agradecemos que nos des la oportunidad de poder
escucharlo, leerlo, aprenderlo, Señor, porque es esencial. Ayúdanos a aplicar todo lo que aprendamos en nuestras vidas personales, pero también en nuestra evangelización y en el avance de tu reino. Señor, te pedimos que sigas avanzando tu reino y salvando a tu pueblo. Gracias te damos por esta carta, Señor, por toda tu palabra y por todo lo que tú eres. Gracias y te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.